Hola, bienvenido al programa Una Voz del Cielo. Hoy tenemos un tema que muchos de nosotros lo hemos experimentado y lo seguiremos haciendo, porque el tema de hoy es comenzar de nuevo. Cada vez que uno empieza algo nuevo, lo empieza de una forma diferente a como lo termina. Uno comienza con toda la energía, pone toda la atención, presta atención a los detalles, trata de hacer todo lo mejor posible. Y así nos ha pasado con tantas cosas. Al empezar un deporte, al empezar un trabajo, al empezar un matrimonio, al empezar un noviazgo y al empezar una dieta, tantas cosas que uno comienza y finalmente termina fracasando y vuelve otra vez a comenzar. Comenzar de nuevo tiene que ver con eso. Recuerdo un dicho popular que dice: escoba nueva barre bien. Cuando dicen ese dicho significa que ahora lo hace bien porque recién empezó o porque es nuevo. Pero deja que transcurra el tiempo y vas a ver. Y bueno, es así. Termina en un fracaso o termina defraudando a aquel que apostó todo a una persona que comenzó bien, pero finalmente no funcionó y hay que volver a empezar. Bueno, así ha sido a lo largo de la historia. El hombre ha comenzado nuevas etapas y comenzó bien, pero terminó de fracaso en fracaso. Y así fueron pasando miles y miles de años y el hombre siempre se está reiniciando. Es como una computadora. Cuando se traba o pasa algo más, lo mejor es reiniciar. Y podemos empezar como una especie de ver a través de la historia cómo estos sucesos han ido aconteciendo. Cuando Dios creó al hombre, lo puso allí en el huerto de Edén. Era todo hermoso, maravilloso. El hombre podía disfrutar de ese huerto maravilloso que Dios había hecho. El hombre en ese momento era feliz, no tenía nada por qué preocuparse, ningún temor a ningún fracaso. Dice el libro de Génesis en el capítulo 2 y en el versículo 7 y 8 lo siguiente. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había plantado. Así inicia la raza humana. Un lugar maravilloso, una nueva relación con Dios, un nuevo desafío para la vida. Y bueno, pero el hombre optó por descuidar algo tan importante. Es como tener a Dios presente en la vida diaria, en todas las cosas que emprendemos. Cuando Dios está aparte de lo que nosotros somos o hacemos, entonces los fracasos son inminentes. Y el hombre dijo o tomó decisiones contrarias a lo que Dios había determinado y encontramos al hombre desafiando a Dios. Como muchas veces vos y yo lo hacemos, sabemos las cosas que a Dios no le agradan y sin embargo lo enfrentamos y hacemos esas cosas y bueno, ¿quién va a salir perdiendo? Nosotros, ¿verdad? Bueno, allí el hombre tomó la decisión de desobedecer a Dios, rebelarse contra Dios y bueno, se rebeló y allí ocurre el primer fracaso en la raza humana, dentro del huerto de Edén. Qué extraño, en un lugar donde no tenía nada por qué preocuparse. Allí el primer fracaso. Y bueno, Dios emitió su juicio y el hombre es sacado fuera del huerto, es echado del huerto. Y allí lo vemos en Génesis capítulo 3, versículo 23, el momento más triste desde sus comienzos en que el hombre tiene que enfrentar un nuevo comienzo.
Allí dice Génesis 3:23, y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue formado. Y así comienzan de nuevo, un reiniciar en la vida. Pero ahora las condiciones habían cambiado. La tierra había cambiado, la respuesta hacia el cultivo, el clima se había transformado y el trabajo comenzó a ser diferente a lo que era en el Edén. Y bueno, así la raza humana tuvo que comenzar de nuevo y comenzó a multiplicarse, comenzó a desarrollarse, a extenderse. Pero como el hombre estaba apartado de Dios y siempre deseó estar apartado, aunque por dentro él siente esa necesidad, por fuera él quiere arreglársela solo. Y se apartó de Dios, a tal punto de que Dios ya no soportó más la maldad del hombre sobre la tierra. Y entonces Dios hace una evaluación de cómo el hombre se estaba comportando en este nuevo comienzo, en esta nueva tierra, o sea, la tierra fuera del Edén. Dice Génesis capítulo 6, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Allí el hombre vuelve a fracasar. Y Dios hace una evaluación y tiene que darle un corte, porque si no, ¿a dónde llegaría el hombre en esas condiciones? Y por eso aparece el versículo 6, donde dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. El juicio estaba inminente, pero qué cosa, ¿no? Poner allí en la Biblia esa expresión de dolor en el corazón de Dios por el comportamiento humano. ¿Le dolerá a Dios mi comportamiento, tu comportamiento? Bueno, allí Dios emite un nuevo juicio y es un juicio universal. Y Dios decide terminar con la raza humana. Por eso encontramos allí en Génesis capítulo 6, versículo 7. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Es increíble cómo uno puede tocar el corazón de Dios con las malas acciones, así como lo hace con las buenas acciones, con las malas acciones Dios siente ese dolor de la actitud del hombre. Y allí emite el primer juicio, el juicio universal fuera del huerto y hace el diluvio universal. Pero allí Dios decide salvar a Noé y su familia, quien les hace construir un arca, y ahí se salvan solo 8 personas, allí se arman 4 matrimonios de estas 8 personas. Y también cuando ellos salen del arca y encuentran la tierra totalmente devastada, me imagino el cuadro que habrán visto al salir del arca después de la tierra inundada, como cuando se inunda un pueblo o un lugar y luego uno ve el efecto del agua sobre ese lugar y es solo desastre. Bueno, allí están estas 8 familias y al salir del arca, Noé y su familia, y deciden reiniciarse, volver a comenzar de nuevo y volver a propagarse en la tierra. Y una de las cosas que Dios le dice a Noé es que tuviera en cuenta que de estos 4 matrimonios saldrían muchos hijos, y la idea que ellos poblaran toda la tierra. Y le va a decir Dios a Noé lo siguiente. Dice allí Génesis 9, 1. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Ese fue el mandato de Dios para estas 4 familias, estos 4 matrimonios, que después comenzaron a reproducirse y otra vez hubo
una gran cantidad de gente. Pero también desobedecieron a Dios, decidieron cortarse solos, decidieron dejar de lado todos los consejos de Dios de extenderse sobre el planeta, y entonces ellos decidieron quedarse en un solo lugar. Y allí aparece lo que se conoce como una ciudad en la cual estaba la Torre de Babel. Y allí encontramos en Génesis capítulo 11, versículo 4, el pensamiento y lo que ellos decían y lo que ellos maquinaban en su corazón. Dice así Génesis 11, 4, y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Todavía ellos deciden hacer una torre en la cual ellos, en esa torre, que en la cúspide de la torre había adoración de ídolos, o sea, tenían sus propios dioses, tenían un solo nombre y estaban todos juntos en un lugar desafiando a Dios. Y bueno, allí está Dios el Padre y Dios el Hijo mirando la rebelión de esta gente, y decide Dios hacer otro juicio y por el fracaso de la actitud del hombre, y emite otro juicio, pero esta vez no es de destrucción de las personas, sino que hace un juicio que se conoce como el juicio de las lenguas, y hace que todos hablen distintos idiomas, es decir, esparce lenguas, lo que nosotros conocemos hoy como idiomas, y como ellos no se pudieron entender, tuvieron que finalmente separarse por grupos, según los idiomas de cada uno, se juntaron por grupos y no podían convivir juntos, entonces hicieron aquello que Dios les había ordenado. Se tuvieron que dispersar por todo el planeta, y es lo que hoy conocemos, la cantidad de idiomas que hay y la cantidad de naciones que hoy tenemos, gracias a que Dios hizo ese juicio. Lamentablemente es así. Dice, hablando de que Dios el Padre y Dios el Hijo conversaban en el cielo de la Torre de Babel y lo que ellos estaban haciendo. Dice allí Génesis 11, 7. Esta es la charla de Dios el Padre y Dios el Hijo. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la tierra. Así que bueno, allí otra vez un nuevo reinicio, un nuevo comienzo. Y es allí cuando Dios toma a un hombre llamado Abraham y le promete una descendencia, un linaje, una nación. Y hay ahí un nuevo comienzo. Ahí aparece Abraham en este nuevo reinicio, en una nueva relación con Dios, en esa relación de amistad. Y Dios allí prepara una nación que saldrá de los lomos de Abraham. Dice Génesis capítulo 15, versículo 13, la charla entre Dios y Abraham. Dice: entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí, y será oprimida 400 años. ¿Qué le dice Dios a Abraham? Que Dios sabe, ya le traza el futuro de esta nación, porque esta nación volvería a caer, volvería a fracasar, y en ese fracaso sería tomada esclava y estaría 400 años viviendo en esclavitud. Y ese sería otra forma de ver un nuevo fracaso de la nación. Pero hay que volver a reiniciar, y entonces de esa nación Dios saca a un hombre para reiniciar nuevamente la relación con este pueblo. Saca a un hombre al cual lo llama el libertador de ese pueblo de la esclavitud, y ese libertador se llamó Moisés. Y Dios dice: bueno, vamos a empezar de nuevo. Vamos a tomar esta nación, dice, voy a tomarla
y la voy a libertar de esa esclavitud en Egipto y los voy a llevar a la tierra prometida. Y les voy a dar las normas de convivencia, mis leyes. Y esas normas les servirán para vivir entre ustedes, para que puedan vivir bien, cómodamente, y también les servirá para relacionarse conmigo sin que haya ningún problema. Entonces aparece en este reiniciar, en este nuevo comenzar, entre Dios y un pueblo, al cual se llamó Israel, aparece Moisés el libertador con la ley debajo del brazo. Dice allí en Éxodo capítulo 13 y versículo 9 lo siguiente. Dios le dice a Moisés, y te será como una señal, le dice Dios a Moisés, hablando de la ley que él le va a entregar. Dice, y te servirá como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto. Pero lamentablemente, todo iba bien cuando salieron, pero finalmente la nación en ese peregrinar, en esa salida, volvió a fracasar, volvió a enfrentar a Dios y allí aparece otro nuevo fracaso, porque este pueblo rechazó la ley de Dios, no la cumplió, y entonces allí otro fracaso, y fracasa esta nación. Dice allí en Hebreos capítulo 3, versículo 16, ¿quiénes? Una pregunta, ¿quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Dice, ¿quiénes son los que me han provocado, desoyendo mi ley, enfrentándome y haciendo todo lo contrario a lo que yo les dije? Y allí en ese desierto murió toda una generación y quedó postrada en el desierto como una señal del fracaso del hombre en este nuevo comienzo. Dice Hebreos capítulo 3, versículo 10, a causa de lo cual me disgusté contra esta generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Dice, siempre rebelde. ¿Cuántos de nosotros tenemos esa actitud? Siempre rebeldes contra Dios, siempre yendo por el camino contrario a lo que Él nos enseña, siempre desafiando a Dios, enfrentándolo y siempre fracasando. Y nos levantamos, nos caemos y volvemos a levantarnos. Pero nunca tenemos a Dios en nuestro camino, en nuestro peregrinar. Y entonces Dios emite sobre esta nación otro juicio. Dice Hebreos 3:11, por tanto, dice, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y allí quedaron, una generación postrada en el desierto. Y luego Dios manda a esta nación para que vuelva a reiniciarse. Les envía al Mesías. ¿Y qué pasó? Esta nación lo rechazó. Israel rechazó al Mesías, a Jesús, el Hijo de Dios. Por lo tanto, allí ese fracaso está pendiente con la nación de Israel. Pero entonces Dios tomó una decisión. Y dice, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un nuevo comienzo, un nuevo reiniciar. Y esta vez este reinicio no va a fracasar. Y entonces Dios el Padre envía a su Hijo a morir en una cruz, y a través de esa muerte en la cruz por el pecador, Él va a comenzar una nueva relación con el hombre y va a conformar lo que se conoce como la iglesia. Allí encontramos que iglesia no es lo que nosotros estamos acostumbrados. Muchos decimos vamos a la iglesia, y la iglesia no es una pared, no es un edificio, no son las religiones. La iglesia no es eso. La iglesia es una persona que ha sido metido dentro de lo que se conoce como la iglesia, que ha recibido a Jesús como Señor, como Salvador,
y entonces Dios lo ha incorporado a la iglesia de Jesucristo. Esa es la única iglesia reconocida. El resto, los templos son solo templos, las religiones son religiones, pero la iglesia de Jesucristo es una sola. No hay muchas iglesias, es una sola. Y es aquellas personas, conforman la iglesia aquellas personas que han sido insertadas en la iglesia, o en ese cuerpo, en ese grupo de personas que se conoce como la iglesia de Jesucristo, fueron metidas por Jesucristo. Nadie externamente puede meter a alguien en este grupo, que es la iglesia. Bueno, allí comienza en Pentecostés la iglesia, cuando viene el Espíritu Santo sobre los discípulos que habían creído en Jesús, luego de que Cristo muere en la cruz. 50 días después, allí aparece, allí se conforma en Pentecostés lo que se conoce como la iglesia de Jesucristo. Y bueno, esta iglesia es un grupo de personas que han recibido a Jesús, como te he contado, que conviven juntas, que tienen un mismo sentir, que tienen un único Dios, que tienen aquel que es el dueño de la iglesia, que es Jesucristo. Dice allí en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, versículo 47, cómo convive esta iglesia, cómo convive este grupo de personas que es la iglesia de Jesucristo. Dice Hechos 2:47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y en un momento estaba Jesús con sus discípulos y les va a explicar que ahora va a conformar lo que se llama la iglesia, la verdadera iglesia. Y entonces les pregunta, ¿qué les parece a ustedes? ¿Quién dice la gente que soy yo? Lo podemos leer, dice en Mateo 16:15, Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y allí Pedro, el impulsivo, va a responder, guiado por Dios el Padre, la respuesta correcta. Y dice el versículo 16, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y bueno, entonces sobre esa declaración de que Jesús es el Cristo, el Mesías, el ungido, el Hijo de Dios, sobre esa declaración que hace Pedro, él ahí le va a explicar a Pedro que sobre esa base, sobre esa roca, sobre la roca eterna que es Jesús, la roca de los siglos, sobre esa roca va a fundar la iglesia. Dice allí Mateo 16:18, y yo también te digo, le dice Jesús a Pedro, que tú eres Pedro, y sobre esta roca, refiriéndose a la declaración que hace Pedro y a la misma persona de Jesús, dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Quiere decir que toda persona que es insertada a la iglesia de Jesucristo, reinicia, comienza una nueva vida y nunca va a fracasar, porque está sostenida no por uno, sino por Jesucristo, quien es el dueño de la iglesia. Así que todas aquellas personas que son incorporadas a la iglesia nunca fracasarán. Sí habrá un comienzo. El momento en que uno es insertado por Jesucristo en la iglesia, hay un reiniciar, un nuevo comienzo, una nueva vida, una nueva etapa, que no cesará nunca, que nunca fracasará. Y bueno, Jesucristo tuvo que hacer algo para que eso sea posible, porque si Jesucristo no está en la vida del ser, es imposible hacer algo y no fracasar. Por eso dice 2 Corintios 5:21, dice, al que no conoció pecado, refiriéndose a Jesús, que era sin pecado, dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. O sea, si tú no has sido insertado en ese grupo que conforman la iglesia, ese grupo de personas que conforman la iglesia, entonces tu vida está destinada a fracasar, porque fuera de esa iglesia no es imposible iniciar una nueva vida y no fracasar. Solo hay un futuro que no llevará a fracaso cuando la persona es metida en la iglesia
por Jesucristo mismo. Por eso dice 2 Corintios 5:17, ¿qué le pasa a la persona que Jesucristo la mete en ese grupo? Dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Uno tiene que primero hablar con Jesucristo, quien es el dueño de la iglesia, y hablar y decirle a Jesucristo que Él quiere que querés entrar en ese grupo para nunca fracasar y ser la iglesia de Jesucristo. Y para eso tenés que hablar con Jesucristo, y bueno, Él te va a decir, te va a hacer entender que no podés entrar a ese grupo si tus pecados no han sido perdonados. Por lo tanto, tendrás que decirle a Jesús que te arrepientes de todos tus pecados, que reconoces que Él es el que el Padre envió para morir en una cruz por ti, y lo recibes en tu vida como tu Señor y como tu Salvador. Y tú te entregas a Él, le dices a Jesús, me entrego a ti, te entrego mi vida, te entrego todo lo que soy. A partir de ahora quiero que tú me salves y quiero que me hagas un hijo de Dios o una hija de Dios. Y entonces Jesucristo, ante un corazón que es sincero y hace una confesión de fe de esta manera, dice que Jesucristo lo salva. Y entonces Él mismo, Jesucristo, lo mete en ese grupo que conforman la iglesia. Y a partir de ahí, siempre, siempre y por toda la eternidad, estarás siempre con Cristo y siempre serás la iglesia de Cristo. Por toda la eternidad, nunca dejarás de ser la iglesia. Por lo tanto, si no perteneces a la iglesia de Jesucristo, estás en serios problemas, porque estás destinado a fracasar. Y todas las personas que no estén dentro de ese grupo, que es la iglesia, serán lanzados al lago de fuego, porque sus pecados no pueden ser perdonados por ningún otro medio, más que por Jesús. Así que, si quieres pertenecer a un grupo que nunca fracasará, dile a Jesucristo que te incorpore a la iglesia, que te perdone por tus pecados, que reconoces que Él murió por ti, que lo recibes en tu vida como tu Señor y tu Salvador. ¿Qué hará Jesucristo? Si tú lo haces con fe, si lo haces realmente convencido de lo que estás haciendo y diciéndole a Jesús, entonces Él te va a perdonar y luego te va a incorporar a su grupo, que es la iglesia. Es un grupo exclusivo, pero solo Él te puede meter dentro de la iglesia cuando tú le entregas tu vida a Jesucristo. ¿Quieres comenzar de nuevo y no quieres fracasar? Bueno, ese es el lugar adecuado. Siendo un hijo de Dios y siendo parte de ese grupo que es la iglesia de Jesucristo. Y ahí tendrás un nuevo comienzo y serás una nueva criatura. Y nunca más dejarás de ser de ese grupo que es la iglesia de Jesucristo. Puedes hoy mismo, ahora mismo, puedes comenzar de nuevo. Habla con Jesús. Es urgente que hables con Él para que seas incorporado dentro de ese cuerpo que es su iglesia, sobre la cual no hay ningún tipo de fracaso, porque Él la sostiene. Bueno, espero que hayas entendido el mensaje que te envía Dios desde el cielo. Una voz del cielo te da la posibilidad de ser parte de la iglesia de Jesucristo, de reiniciar tu vida y empezar de nuevo, una nueva etapa, una nueva vida que nunca, nunca tendrá fracaso. Ve a Jesucristo, habla con Él te está esperando. Y por supuesto, nos encontramos en el próximo programa. Hasta entonces.